Buenas. Ahora vamos a ver las conversiones de tipos de datos. Para empezar, vamos a hablar de los tipos de datos que hay. Voy a utilizar la tabla que tenemos en el PowerPoint de clase y los vamos explicando. Para empezar, un bool es un tipo de dato lógico, también conocido como booleano. Es aquel que puede representar valores de lógica binaria. O sea, dos valores, normalmente true o false, que el true viene asociado al 1 y el false o al 0 o a cualquier otro carácter que no sea el 1. Luego tenemos el char, y el tipo de dato de char se utiliza para almacenar el valor entero de un miembro del juego de caracteres que se puede representar. El valor entero es el código ASCII correspondiente al carácter especificado. Esto ya lo hemos utilizado en algunas prácticas y se suele utilizar con el operador porcentaje %C, y en este caso nos señala el ffloose-sdim, que sirve para limpiar el buffer para que no se te haga un bow repitiéndote lo que ya tienes escrito en el código, depende del caso. Luego tenemos el float, que es un formato de dato como flotante. Se aplican los números decimales para que te dé números con cifras. Se utiliza el porcentaje F para poner. El double sería un double float, pero prácticamente no lo hemos utilizado. Y el otro tipo de dato es el string, que es una clase que representa cadenas de caracteres. Se utiliza normalmente para almacenar y manipular texto y se pone con un porcentaje S. Luego están los tipos de datos de int8 o int8 y cómo se representan. Aquí vamos a explicar los operadores, que cuando es de 8 bytes se utiliza con HHD o HHU, cuando es de 16 con una sola H y luego en 32 con la letra tal cual. Lo de las H es para evitar errores porque se podría hacer con la letra solo, pero puede llegar a dar fallos. Si vamos a la tabla del int8, son 8 bits y entra de menos 128 a 127. Hay un número menos en positivo debido a que tenemos en cuenta el 0. Por eso el uint, que es sin signo, va del 0 al 255 y no al 256. Y luego, pues bueno, en esta tabla explica los con signo y sin signo qué cifras escogería, y tendrías que valorar tú cuál quieres para tu programa. Si por ejemplo vas a definir una altura de una persona en centímetros, pues igual es mejor coger el de 16 en vez de uint, porque no va a tener altura negativa, de 16 en vez de 8 por algún caso que hubiese una persona de más de 2 metros y medio. Bueno, y aquí ahora tenemos las opciones de formato que se pueden utilizar. Como hemos visto en la anterior imagen, suelen venir asociadas las más comunes. Y de esta tabla voy a explicar un poco las que hemos ido utilizando hasta ahora, que son porcentaje C, que imprime el carácter ASCII correspondiente, se utiliza con el char, porcentaje D o HHD o HD, según sean 8, 16 o 32, que es conversión a decimal con signo de entero. Luego hemos utilizado el porcentaje F, que es conversión a flotante a coma flotante con signo usando punto decimal, y porcentaje U, conversión decimal sin signo de un entero, y porcentaje S, que es la cadena de caracteres terminada en 0, que por ejemplo se ha utilizado para el contador de caracteres que expliqué en otro vídeo, y para el string, que es el que manipula textos. Por último, voy a explicar lo que es hacer un cast o un casting de tipo de datos. Hacer un cast o un casting de tipos de datos significa convertir un tipo de dato a otro.
hemos visto varios tipos como los int, string o float y es posible cambiar de un tipo a otro. Por ejemplo, nos lo piden en la práctica 2, en la parte de la ayuda te dice definir una variable de tipo int16 /t donde se almacena el resultado de la operación y utilizar esta variable para comprobar si la operación se escapa del límite de un int 8 /t. Hacer un casting de las variables int16 con tipo int8 y utilizar esta para imprimir el resultado por pantalla. Vale, pues está seleccionado aquí y esto ya hemos visto para qué sirve. Se hace igualando la una a la otra. En el caso de la práctica 2 también utilizamos en la práctica 1. Y es para un ejemplo simple, sería para entenderlo que, por ejemplo, cuando estás dividiendo 5 entre 2 con float, el resultado sería 2 si no haces un casting para que te dé un número decimal y pueda ser 2,5.